Pues el segundo ejemplo para que veamos hoy es este ejemplo de propagación en sistemas, un sistema de restricciones polinomiales sobre intervalos enteros. Sistema de restricciones polinomiales sobre intervalos enteros. Entonces dice, mis dominios van a ser intervalos de enteros. O sea, las variables van a poder tener dominios en intervalos de enteros. Van a poder tomar sus valores en intervalos de enteros. Las restricciones, ¿de qué forma van a ser? Las restricciones van a ser de la forma una expresión igual a cero. O sea, es como encontrar raíces. ¿De qué? De un polinomio, que puede estar en varias variables con coeficientes enteros. O sea, voy a hacer un solver para restricciones, polinomiales con coeficientes enteros. Polinomios con coeficientes enteros. O sea, encontrar las raíces de polinomios con coeficientes enteros. Eso es lo que yo puedo escribir. Por ejemplo, alguien puede escribir, quiero saber x, y, z tal que 2x a la cubo más y al cuadrado por y al cuadrado por z a la 4 más 3x y al cubo por z a la 5 menos 4x a la 4 y a la 6 por z al cuadrado más 10 sea igual a 0. O sea, quiero encontrar los x, y, z tales que eso sea igual a 0, pero además quiero que se maximice un valor, el valor de una función que también es un polinomio. Pues, por ejemplo, encuentre la solución de x al cubo más y al cuadrado menos z al cubo igual a 0 en el intervalo 1.000 y tal que 2 por x, y menos z sea máximo. Entonces, un problema de optimización con restricciones. Mis restricciones son restricciones de este estilo. Aquí puse una para que sea sencillo, pero puede haber varias restricciones de este estilo, ¿cierto? Una sola función objetivo siempre. En este caso, la respuesta, bueno, aquí está la respuesta, no importa, ni siquiera nos cuentan cómo la sacaron. La idea es ver cómo uno podría sacar esta respuesta, haciendo propagación y distribución, propagación y distribución. ¿Cierto? Entonces. Ese problema sería la función objetivo no es una ecuación, la función objetivo es esta. Sí, es un COP. Porque el objetivo. ¿Ah? No, el igual a 0 es otro. O sea, aquí hay unas ecuaciones que dicen esta expresión debe ser igual a 0, esta expresión debe ser igual a 0, y encuéntreme una expresión, una solución en la que todas esas ecuaciones sean iguales a 0, pero donde este valor sea el máximo posible. El valor de esta función sea el máximo posible. Entonces, es un problema de optimización. ¿Listo? Bien. Ese es el tipo de problemas que quisiéramos resolver. Entonces, necesito crear un sistema de restricciones que sea capaz de hacer eso. Entonces, primero tengo que decir, bueno, entonces mi sistema de restricciones, ¿cómo son las restricciones? Y eso es lo que termina llamando la forma sintáctica SA, es decir, voy a trabajar con restricciones de este estilo. Y miren las restricciones que van a poner. Restricciones de la forma suma desde igual 1 hasta n de a y x y igual a b. O sea, estos no son polinomios. De hecho, sí son polinomios, pero son polinomios de una sola variable, no, de grado 1. De grado 1. Por ejemplo, algo de ese estilo sería, no sé, 2, uy, eso está muy chiquito. Algo así, 2 por x más 3 por y igual a 10. Eso es algo de esta forma, con dos variables, pero no puedo poner ni x al cuadrado, ni x al cubo, ni y al cuadrado, porque aquí no aparece eso. Solo puedo poner restricciones de esta forma, que son lineales. AX más BY más Z más B igual a algo. No puedo poner más. En mi sistema me están restringiendo a eso. Pero hay otro tipo de restricciones que sí puedo poner. Puedo poner restricciones X por Y igual a Z. Puedo poner restricciones de la forma X por Y. De la forma X por Y igual a Z. Yo nunca he entendido para qué sirve ese. Siempre espero, pero no sé para qué sirve. Mucho, si lo cancelo también lo leo. No sé. Entonces, X por Y igual a Z. Aquí sí, X es una variable, Y es una variable y Z es una variable.
Entonces, me están diciendo así son las restricciones que yo voy a manejar, pero las que yo quiero escribir son como esta. Entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago? Entonces, lo que acaban de decir es que realmente cualquier restricción de esas se puede escribir con restricciones de este estilo nomás. Entonces, usando reglas de transformación apropiadas. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, si tiene un polinomio igual a 0, como son las ecuaciones que tenemos, donde los m sub i son esas expresiones que tenemos como 3x al cuadrado o cosas de ese estilo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar cada uno de estos m sub i por una variable nueva, que se llama b sub i. Entonces aquí me queda b1 más b2 más b3 más b sub tanto igual a 0, que es una restricción de las que yo, con coeficiente 1, además todas de las que a mí me gustan, de este estilo de las de arriba. Pero como cada uno de estos era algo, entonces me queda que M1 es igual a B1, M2 es igual a B2 y Mn es igual a B. O sea, acabo de poner en suma lo que había aquí, una suma complicada, pero volver cada una de esas expresiones una igualdad más sencilla, que ahorita tengo que ponerla en esta forma. No tiene por qué quedar de esa forma, pero tengo que ponerla en esa forma, ¿cierto? Entonces, algunos de estos m sub i's no son de la forma a por x i, ¿cierto? Entonces, lo pongo de esa forma. Entonces, por ejemplo, ¿qué haría yo con esta de aquí arriba que decía x al cubo más y al cuadrado menos z al cubo es igual a 0? ¿Cómo haría para ponerla en la forma deseada? Entonces, ahí diría yo, x al cubo lo cambio por b1, y al cuadrado lo cambio por b2, y menos z al cubo lo cambio por b3, igual a 0. Entonces ya tengo mi primera ecuación. B1 más B2 más B3, esa es de las buenas. Esa es de la forma que me permiten. Pero tengo que decir que B1 es igual a x al cubo, que B2 es igual a y al cuadrado, pero y al cuadrado es y por y. Y esa ya es de las que permiten. Algo igual a algo por algo. Entonces ya tengo B2 es igual a y por y. Esa ya está en la forma deseada. Y la otra era B3 es igual a z al cubo. Esa todavía no está en la forma deseada, porque la forma deseada es que solamente permiten multiplicación de dos variables. Pero ¿qué es x al cubo? Entonces yo puedo decir, pues x al cubo es, voy a ponerlo así, x por w, y voy a decir que w es igual a x por x. Entonces ya tengo B1 es x por W, W es igual a x por x, o sea, B1 es x al cubo, o sea, este ya es x al cubo. Pero ya lo tengo solamente con las restricciones de las que me dejan escribir. Y lo mismo hago con z al cubo, voy a ponerlo z por u. Y voy a poner que u es igual a z por z. Entonces, este sistema de restricciones, estas restricciones, perdón, y ahora para dónde se fue esto. Estas restricciones son equivalentes a estas, a esta. O sea, estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 restricciones equivalente a esta ahorita. ¿Cierto? Pero esta ya está en la forma que me piden aquí abajo. O sea que uno sí puede volver un sistema de restricciones polinomiales en un sistema de estas restricciones. Entonces, el preprocesamiento lo que hace es volverlo así. ¿Listo? Con reglas, con este tipo de reglas y con las otras que les mostré. ¿Qué es ser feliz en este caso? Es encontrar una solución óptima con la función objetivo. O sea, cuando ya estoy seguro que tengo la solución óptima. ¿Qué es propagar en este caso? Entonces, propagar. Entonces, para explicar qué es propagar, yo tengo que mis variables están en intervalos. Entonces, por ejemplo, hay una que dice x es igual a y por z. Entonces, ¿cómo propago eso?
¿Cómo propago que X es igual a Y por Z? Entonces, los matemáticos hace muchos ratos inventaron lo que llaman la aritmética intervalar. Entonces, la idea es que si me dicen que X, que está en un intervalo, debe ser igual a Y, que está en otro intervalo, por Z, que está en otro intervalo, entonces yo podría más o menos decir que el intervalo de X debe intersectarse con el intervalo que representa Y por Z. Si Y por Z lo representa un intervalo. Pero entonces, antes de poder ver eso, necesitamos ver si podemos hacer aritmética de intervalos. Y a eso los matemáticos lo llaman aritmética intervalar. Entonces, eso es lo que dice aquí. Para hacer propagación de restricciones, en este sistema de restricciones, vamos a usar, para hacer propagación de restricciones, en este sistema de restricciones, vamos a usar aritmética intervalar. Entonces, antes de seguir viendo cómo propagamos, quiero contarles cómo se hace aritmética entre intervalos. Pues si yo tengo X y Y, dos conjuntos de enteros, un intervalo es un conjunto de enteros, ¿cierto? Solo que son seguidos, de la A hasta la B, pero es un conjunto de enteros. Si yo tengo dos conjuntos de enteros, yo puedo sumarlos, puedo restarlos, puedo multiplicarlos y puedo hasta dividirlos. Y me da otro conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto X, el conjunto de enteros X más el conjunto de enteros Y, pues da el conjunto de las sumas de X más Y con elementos de X, de sumas de elementos de X con elementos de Y. Entonces, el conjunto X más Y es el conjunto de los X más Y sumando elementos de X con elementos de Y. ¿Cierto? Voy a poner aquí ejemplos. Si X es, si el conjunto X es el conjunto que tiene a 1 y 2, digamos. Profe, ¿Sí, señor? ahí la cardinalidad de X y Y tiene que ser la misma. No tiene que ser la misma. Entonces la voy a hacer así de una vez. Digamos que el conjunto Y es 2,3,4. Entonces, quedaría X más Y. Daría el conjunto de las sumas de elementos de X con elementos de Y. ¿Qué elementos hay en X? El 1, por ejemplo. Yo tengo que sumar con el 2, me daría 3. Lo sumo con el 3, me daría 4. Si lo sumo con el 4, me daría 5. Y el otro elemento de X es 2. Si lo sumo con el 2, me daría 4, pero ya estaba ahí. Si lo sumo con el 3, me daría 5, pero ya estaba ahí. Y si lo sumo con el 4, me daría 6. O sea que X más Y es 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Esa es como una aritmética de conjuntos, de números. Yo puedo sumar conjuntos de números y me da un conjunto de números. Puedo restar conjuntos de números y me da un conjunto de números, solo que en este caso la resta quedaría X menos Y, quedaría. Entonces daría el conjunto de restas de los de X con los de Y. Entonces en X hay un 1, en Y hay un 2, 1 menos 2 da menos 1. 1 menos 3 da menos 2. 1 menos 4 da menos 3. 2 menos 2 da 0. 2 menos 3 da menos 1 que ya está y 2 menos 4 da menos 2 que ya está. Luego eso es lo que da X menos Y, ese conjunto. ¿Listo? También los puedo multiplicar. Entonces multiplicar conjuntos me da multiplicarlos del uno con los del otro. Entonces 1 por 2 me da 2, 1 por 3 me da 3, 1 por 4 me da 4. 2 por 2 me da 4, ya está. 2 por 3 me da 6 y 2 por 4 me da 8. Entonces ya entienden cómo es la aritmética de conjuntos, ¿cierto? Es simplemente como una extensión de la aritmética de los números, calcular los números que se pueden hacer así. Listo. Y X sobre Y, un poquito más, bueno, X sobre Y también funciona, pero como estamos en números enteros, entonces aquí es más fácil porque hay cosas que no dan enteros, entonces no van. ¿Cierto? Dice, son los U enteros, tales que X es igual a U por Y. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hagámoslo fácil. 1 dividido 2 no se puede, porque daría 0, algo. De hecho, lo único que funciona aquí tal vez es 2 dividido 2. Queda 1, ¿cierto? Pues aquí va a haber el 1. ¿Por qué el 1 está ahí? Porque 1 por 2, porque existe un 1 por este elemento de Y que da 2,
Perdón, 1 por 2 porque 1 multiplicado por este de y, por este da 2, da 2. No hay ningún otro elemento que multiplicado por 3 o por 4 o por 2 de 1. No hay ningún entero. No hay ningún entero que multiplicado... Ya, o sea, pueden dar 1 o puede dar 2. Porque dice, son los enteros que hacen que multiplicado por 1 de y de x. Eso es u por y da x y x sobre y da u. Solamente que como lo estamos viendo no como dividir, sino como multiplicaciones. Entonces, los x sobre y tienen los números enteros, tales que si yo multiplico ese entero por alguno de y, me da alguno de x. ¿Listo? En este caso solo había esa posibilidad, luego el conjunto tiene solamente eso. ¿Listo? Así se suman, se restan, se multiplican y se dividen conjuntos enteros. ¿Qué más? Pero lo que tenemos, nuestras variables son de intervalos. O sea, sus dominios son intervalos. Entonces, de pronto, si son intervalos, sea más fácil multiplicar, porque aquí multiplicamos 1 por 1, va a ser costoso multiplicar. Si yo quiero multiplicar un conjunto de 100 con un conjunto de 200, me va a tocar hacer 100 por 200 multiplicaciones y quitar los repetidos, pero entonces me voy a demorar mucho. Pero si yo sé que el conjunto es un intervalo, de pronto sea más fácil sumar y restar intervalos, conjuntos de enteros si son intervalos que si son conjuntos de enteros cualesquiera. En nuestro caso, nuestras variables están en intervalos. Entonces, cuando me dicen x por y es igual a z, digo, pues el intervalo de x con el intervalo de y debe dar el intervalo de z, o alguna cosa de ese estilo es lo que yo quiero decir. Pero ¿se pueden multiplicar intervalos? Es la pregunta. Entonces, lo que dice aquí es que si x y y son intervalos de enteros, o sea, son conjuntos de enteros, pero representados como intervalos, entonces, si yo intersecto intervalos, me da un intervalo. Si yo sumo intervalos, me da un intervalo. Y si yo resto intervalos, me da un intervalo. Miren lo que nos pasó aquí arriba. Yo escribí a propósito x igual a 1, 2, pero es como si fuera el intervalo 1, 2. O sea, el conjunto que tiene solo el 1 y el 2 es el intervalo de entre los enteros 1 y 2. Y el conjunto que tiene 2, 3 y 4 es el intervalo entre 2 y 4. Fíjense, cuando sumé me dio 3, 4, 5, 6, me dio un intervalo. Cuando resté me dio 0, menos 1, menos 2, menos 3, me dio otro intervalo. Cuando multipliqué, me dio 2, 3, 4, 6, 8. Ese ya no es un intervalo, porque falta el 5 y porque falta el 7. Y cuando dividí, bueno, me dio, pero no me tiene por qué dar intervalo tampoco, la división. Entonces, tengo problemas. Cuando sumo intervalos o resto intervalos, me dan intervalos, pero cuando divido por un número, también me da un intervalo, pero cuando multiplico, no me tiene que dar un intervalo. ¿Sí? Ni siquiera si x es de un solo número, o si y es de un solo número. Por ejemplo, si multiplico 2 por el intervalo 1, 5, pues me da 2, 4, 6, 8, 10, no me da un intervalo. Entonces, la multiplicación de intervalos no tiene por qué dar intervalo y la división de intervalos no tiene por qué dar un intervalo de enteros. Entonces, tengo ese problema porque yo quisiera que la restricción que dice entre variables x por y es igual a z con x en el intervalo tal, y en el intervalo tal y z en el intervalo tal, poder reemplazarla por decir la multiplicación del intervalo de x con el intervalo de y me debe dar igual a la multiplicación al intervalo z. Y ese igual me va a permitir hacer intersecciones y va a ser fácil. Eso es lo que me va a permitir propagar. Pero resulta que multiplicar intervalos no da intervalos. Y resulta que dividir intervalos no da intervalos. Entonces no puedo hacerlo directamente. Entonces me toca hacer algo antes. Aquí están los ejemplos. Multiplicar, sumar el intervalo 2, 4 con el 3, 8, da el intervalo 5, 12. Restar este con este, da el 6 menos 5, 6 realmente. Multiplicar este con este me da el intervalo, no me da un intervalo, me da el conjunto 3, 6. Ese es el gran problema que tenemos. Dividir este intervalo en este intervalo tampoco me da un intervalo, me da menos 5, menos 4, menos 3, 2, 3, 4, 5. Faltan el menos 2, el 0 y el 1. El menos 1 y el 0. Y el 1, faltan un poco. Y por ejemplo, cuando no importa que aquí estuviera el 0, fíjense, eso funciona. Pero cuando el 0 está arriba y el 0 está abajo, entonces una posible división es 0 sobre 0. Pero 0 sobre 0, ¿cuánto da? No está definido, no está definido, ¿cierto? ¿Por qué no está definido? No, fíjense la definición. Aquí es importante la definición.
X sobre Y es igual a Z si X es igual a Y por Z. Entonces, bueno, en mayúscula pues. Entonces, si me dicen cuánto da 0 sobre 0, 0 sobre 0 es igual a Z, sí, solo sí, entonces X, que es 0, es igual a 0 por Z. ¿Cuáles Z cumplen eso? Todos los entornos divulgados por 0 dan 0. O sea que 0 sobre 0 puede dar 1, puede dar 2, puede dar 3, puede dar 4. O sea, por eso aquí dice que menos 3, 5 sobre menos 1, 2 da todos enteros. Porque cualquiera sirve, cualquiera cumple con la condición que pidieron, que hubiera alguien en el otro lado que multiplicado por él diera al otro. Eso funciona, cualquier entero funciona. Entonces, esa es la dificultad que tiene volver la operación de intervalos como operaciones de conjuntos. Entonces, ¿qué hacen los matemáticos? Ellos encuentran la manera y dicen, bueno, pues entonces no vamos a funcionar con los intervalos directamente, sino con, dado un conjunto, voy a definir el intervalo más pequeño que encierra ese conjunto. Int de x es el intervalo más pequeño que contiene este conjunto. ¿Cierto? Y si no hay uno que sea el más pequeño que contiene este conjunto, es porque da todos los naturales, todos los enteros. Entonces, por ejemplo, en el caso de 3, 3 por 1, 2, que nos daba el conjunto 3, 6, el intervalo más pequeño que contiene 3 y 6 es este. El intervalo 3, 6. O en el caso de 3, 5 con menos 1, 2, el intervalo más pequeño que contenía ese era el menos 5, 5. En el conjunto no estaba ni el menos 2, ni el menos 1, ni el 0, ni el 1. En el intervalo sí quedan, pero por lo menos ya tengo un intervalo que contiene el conjunto que yo quería. ¿Cierto? Y entonces, a partir de eso, van a hacer unas reglas de propagación. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea de las reglas de propagación aquí? Yo tengo mi ecuación lineal. Ya vimos que mis ecuaciones son solo o lineales o x por y igual z. Entonces, si es lineal, ¿cómo voy a propagar? Voy a despejar de aquí la variable xj. ¿Cómo la despejo? Pues paso todos los otros a restar al otro lado y divido por a sub j y me queda despejado de x sub j. Entonces, fíjense la regla que vamos a hacer. Si yo tengo esta ecuación como restricción y tengo mis dominios de las variables de 1 hasta dn, lo que voy a hacer es dejar la misma restricción, ¿cierto? De las mismas dominios salvo j. A j lo voy a llamar, el dominio de j lo voy a cambiar. Va a llamar d' sub j. ¿Cómo lo voy a cambiar? Por esta ecuación, entonces lo que voy a hacer es a dj, al que había, el dominio que había, lo voy a intersectar con lo siguiente. Este b visto como el intervalo que tiene solo a b, lo resto con el intervalo que da de, a ver, cada uno de estos AI por XY lo convierto en el intervalo AI por DI. Y como es la suma, entonces sumo todos esos intervalos. Y luego cojo este intervalo y se lo resto a esto. Y a ese intervalo lo divido por A sub J. Ya sabemos cómo, realmente no es por A sub J, sino lo divido por, eso, lo divido por A sub J. Porque dividir por un número sí da un intervalo. Y todo esto da un intervalo. O sea, todo el intervalo de sub j', digo, es el intervalo de sub j intersectado con esto. O sea que todos los dominios de las otras variables van a empezar a actuar para podar el dominio de esta variable. Despejándola. Solo que hice fue despejar xj y con todo esto, saber, digamos, ahorita vemos un caso con 2, para que vean cómo es que funciona esto. Pero la idea es que con cada uno, con x1, con x2, con x3, con x4, puedo hacer esto mismo. O sea, yo puedo podar la variable de 1, puedo podar la variable x1, puedo podar x2, puedo podar x3 con esta misma poda. Esa es la idea que hay detrás de esto. Entonces, esa idea, ¿cómo se lleva aquí abajo? Bueno, esa es la idea con las desigualdades lineales.
¿Qué hacemos con las multiplicaciones de variables? X por y igual z. Entonces aquí hacemos algo parecido. Si tengo la ecuación x por y igual z, la dejo, el dominio de x lo dejo igual, el dominio de y lo dejo igual, pero el dominio de z lo intersecto, digo, es el dominio de z intersectado el intervalo del dominio de x por el dominio de y. Y si lo que quiero es, digamos, propagar y, entonces lo que hago es dejar a x idéntico, dejar a z idéntico, yo propagar x, dejar a y idéntico, a z idéntico, y propago x. ¿Cómo se va a propagar x? Con z sobre y. Entonces lo que digo es x, el dominio de x intersectado el dominio del intervalo de z sobre dy. Y si quiero propagar y, entonces hago lo mismo, pero el que despejo y me queda con el intervalo de z sobre dx. Y con esas tres reglas yo puedo propagar la multiplicación. Miren, vamos a ver un ejemplo. Tengo esta restricción, x por y igual a z. Tengo este dominio, x está entre 1 y 20. Tengo y está entre 9 y 11. Y z está entre 155 y 161. Y necesito saber un valor de x, de y y de z tal que x por y sea igual a z. Entonces voy a usar esas reglas que acabo de definir. Entonces, bueno, más bien, voy a usarlas, pero al usarlas voy a llegar a que x está entre 16 y 16, y entre 10 y 10, y z entre 160 y 160. O sea, con solo propagación voy a llegar a la solución. ¿Cómo usaría yo esas reglas? Eso. Entonces, ¿cómo usaría yo esas reglas? Las reglas de multiplicación de ahí arriba. Ah, María. Entonces, usemos la primera. La primera decía que puedo propagar z con la intersección del dominio de z con el intervalo entre la multiplicación de x con la multiplicación de y. O sea, si yo cojo el intervalo, o sea, x es 1,20. Y es entre 9 y 11. ¿Qué daría multiplicar? ¿Qué daría multiplicar 1,20 por 9,11? ¿Qué conjunto, qué intervalo daría? Entonces me toca empezar a ver qué conjuntos hay y escoger el intervalo más grande que contenga, más pequeño que contenga ese conjunto. Entonces, si ustedes se pueden ver, vamos a ver. Aquí habría el 9 por 1, sería el número más chiquito, ¿cierto? El 9 por 2, el 9 por 1 sería el número más chiquito. Luego el 9 por 2. Bueno, estaría el 9 por 1, el 10 por 1 y el 11 por 1. Luego, con el 2, estaría el 9 por 2, el 10 por 2 y el 11 por 2. Luego con el 3, estaría el 9 por 3, el 10 por 3 y el 11 por 3. ¿Ya ven por qué, no? Estoy multiplicando números de aquí con números de aquí. Luego estaría el 9 por 4, el 10 por 4 y el 11 por 4. Luego estaría el 11. ¿Por qué hice por 4? Eso es lo que yo, el 9, el 10 y el... Ah, sí, por 4. Ahora voy por 5. El 9 por 5, que es 45. El 9 por 6, que es 54. Y el 9 por 7, que es 63. El... Por 5, 6 y 7. ¿Por qué hice eso? No, no. Estoy equivocado. Es el 9 por 5, el 10 por 5, que es 50, y el 11 por 5, que es 55. Luego viene el 9 por 6, que es 54, el 9 por 7, el 10 por 6, que es 60, y el 11 por 6, que es 66. Luego viene el 9 por 7, que es 63, el 10 por 7, que es 70, y el 11 por 7, que es 77. Luego viene el por 8, 9 por 8, que es 72, el 9 por 9, el 10 por 8, que es 80, y el 11 por 8, que es 88. Luego viene el 9 por 9, que es 81,
el 10 por 9, que es 90, y el 11 por 9, que es 99. Bueno, y así sigo hasta el 20, ¿cierto? Pero fíjense que hasta ahora esto lo voy a intersectar, voy a coger el intervalo que me dé esto a intersectarlo con este. ¿Cierto? Y en esa intersección todos estos van a salir porque ninguno está en la intersección. Entonces yo calculo ese intervalo, esa multiplicación intervalar, la calculo de alguna manera, la intersecto con eso y me va a dar un valor que no sé si propague este o no propague este, pero por lo menos no va a ser más grande que este. La otra regla dice propague X. ¿Cómo propago X? Propague X con dividir Z entre Y. Dividir el intervalo Z entre el intervalo Y. O sea, va a tocar dividir, hacer las divisiones de 155 sobre 9 sobre 10 sobre 11, 156 sobre 9 sobre 10 sobre 11, 100, y cuando hagan esa propagación les va a dar el intervalo 16, 16. Va a haber solo un número que quede allí. Y cuando hagan con la otra les va a dar 10, 10. Y una vez hayan propagado esto, la única opción con el otro es, con este en 16, 16 y este en 10, 10, la única opción de este es 160, 160. O sea, solo la propagación nos va a llevar a eso. A mano uno se demora, pero la máquina hace esto muy rápido. Entonces, si uno tiene propagación intervalar, multiplicación intervalar y división intervalar, entonces puede hacer propagación muy rápido con las reglas que están ahí arriba. O puede hacer propagación. Son operaciones muy rápidas, no se demoran, no hay que recorrer todo un poco de cosas ni nada de eso. Eso es propagar. ¿Qué es distribuir en este sistema de restricciones? Distribuir es escoger la variable, por ejemplo, vamos a escoger la variable con el intervalo más pequeñito, porque uno supone que la que esté con el intervalo más pequeño va a ser la variable que menos posibilidades tiene de valores. Entonces, prefiero escoger a esa primero que ponerme a escoger a una que tenga muchos posibles valores para poder distribuir. Me va a tocar poquitos casos o alguna cosa de ese estilo. Y apenas escoja esa variable, le aplico esta regla. La variable está en el intervalo AB, entonces hago dos restricciones nuevas. X está entre A y A más B sobre 2 y X está entre A más B sobre 2 y más 1 y B. Entonces me queda partido el intervalo en dos. Exploro por un lado con el intervalo de la izquierda, exploro por otro lado con el intervalo de la derecha. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos es eso, escoger la variable con el intervalo más pequeño y luego le aplicamos esta regla para proceder por casos. Y luego aplicamos branch and bound. Ese es el sistema de restricciones sobre los polinomios, digamos, polinomiales. Y así son todos los sistemas de restricciones. Ahorita me va a pasar esta. Y entonces, ya sabemos qué significa que los SCP sean equivalentes, cómo es el framework de programación por restricciones, e ilustramos ese framework con dos ejemplos. Eso era lo que teníamos que hacer hoy. Para ver si entendimos esto, tenemos 4 preguntitas más de Sócrates. Entonces, para ver, pasemos allá, porque hasta ahora han estado escuchando pura teoría, veamos si entendieron eso. A partir de la próxima clase, puro minisync, buen tiempo. De aquí a allá, claro, problemas, sí. Aquí vamos a traer problemas. Ahorita les